y no hay tentación, porque eres qué. Hermano, crea que Dios tiene buenos planes para el ser humano. Y el plan es salvarlo. El plan de Dios es bueno, es de paz. Y Él vino a hacer la paz por medio de la cruz, reconciliarnos con Él. El que está sin Dios en su vida, sin Cristo en su vida, aunque pueda decir que crea en Dios, yo antes de ser cristiano, venir a la verdadera fe, comprender este evangelio, que Dios haya llegado a mi vida, yo decía que creía en Dios. Es que hasta el diablo cree y tiembla. Eso dice la Escritura. Pero no se trata simplemente de creer en Dios, es creerle a Dios, creer a su buena noticia, al acto de amor y de salvación que Él ha hecho. Entonces, es importante que comprendamos eso, hermano. Amén. Comprendamos y entendamos que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son buenos. La gente allá afuera le dicen a muchos: ustedes están locos, ustedes les lavaron el cerebro. ¿Usted qué responde cuando le dicen eso? La intención de ellos es decir que nos volvieron locos, que nos metieron cosas allá y nos lavaron el cerebro. Es una forma de decir: a ustedes los tienen confundidos, ustedes están enloquecidos. Les quitaron el chip que es verdadero, que es el que tenemos nosotros. Pero cuando le digan a usted le lavaron el cerebro, dígale: sí, estaba sucio, como está el suyo, lleno de pecado, de malos pensamientos, malas intenciones, así como las que estás teniendo vos ahora diciéndome eso. Llena de cucarachas. Una vez le dije así a alguien, un compañero de trabajo, y se enojó conmigo, me puso bravo. Pero es la verdad, hermano. Amén. La sangre de Jesús nos limpió, su sangre preciosa, su muerte, su sacrificio. Los pensamientos de Dios son buenos. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok. Voy a pedirle a usted que se ubique en su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Si usted ha llegado, quiero que me dé un fuerte amén si está ubicado ahí en esa escritura. Escucho por acá, por acá. ¿Está allí? Quiero que lea conmigo. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Yo quiero compartir un tema que lo he titulado arrepentimiento, un estado continuo de los cristianos. Si usted está escribiendo, arrepentimiento, un estado continuo de los cristianos, y la cita que he puesto allí como principal o de donde quiero partir es
ese versículo que leímos ahora, Mateo 4, versículo 17. He tomado ese versículo, amén, como principal, como base, de donde quiero partir. Y este versículo habla de las palabras que habló Jesús cuando comenzó su ministerio. En esta ocasión, Mateo, el apóstol, él, inspirado por Dios, como dice la Escritura, todos los hombres de Dios fueron inspirados por Dios para escribir. Y Mateo escribió estas palabras. Mateo fue testigo de las cosas que habló Jesús, de todas las cosas que habló y de todas las cosas que hizo. Y Mateo dice ahí que él, cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó la predicación, las primeras cosas o de lo primero que él habló cuando comenzó su ministerio fue llamar a la gente al arrepentimiento. Y yo me puedo imaginar quizá a Jesús, quizá en un lugar abierto, mucha gente alrededor, levantando la voz y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Yo me puedo imaginar a Jesús así. Y ciertamente así lo hizo. En un monte se subió a una barca y desde allí predicó a muchas personas, aprovechando el espacio abierto. Quizá no habían micrófonos como ahora aquí estamos usando, inclusive en un lugar pequeño como este. Pero él levantó su voz para llamar a los hombres a un arrepentimiento. Y yo quiero hablar acerca de eso. Arrepentimiento, un estado continuo de los cristianos. Y voy a leer a manera de introducción algunas cosas que tengo aquí. Y comenzaré diciéndole que esta expresión, el reino de Dios o el reino de los cielos, es una expresión que comúnmente en el Nuevo Testamento nosotros encontramos cuando leemos las Escrituras, la Biblia. Una frase que expresa la esfera de la influencia de Dios o el alcance reconocido del reino de Dios. Eso expresa cuando se habla acerca del reino de Dios, la esfera de la influencia de Dios o ese alcance reconocido del reino de Dios. Cuando se habla de este reino, suele verse como algo futuro, comúnmente, como algo que ha de venir. Y efectivamente nos espera un reino, hermano, en el futuro. Comúnmente se suele ver de esa manera, como en el que finalmente se verá y se reconocerá plenamente el dominio de Dios. Pero Jesús indicó que durante su tiempo en la tierra, la realización de este reino ya tenía lugar. Y le digo esto porque Lucas, que fue otro hombre inspirado por Dios para escribir lo que conocemos hoy como la Biblia, las Escrituras, en el capítulo 17, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21, Lucas escribió lo siguiente. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo. Note que aquí Lucas está hablando de palabras de Jesús. Lucas
dice que le fue preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino, y a esa pregunta Jesús respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Esa fue la respuesta del Señor a los fariseos de aquel tiempo. Y recuerde que fariseos eran religiosos, que supuestamente creían en Dios, que seguían la ley de Dios, y era la gente que era reconocida por el pueblo como los sacerdotes, la gente que les guiaba a Dios. Eran los ministros. Y esa fue la pregunta que le hicieron al Señor. Y Él dijo: el reino de Dios está entre vosotros. De ahí que le he leído a usted en esta introducción que a pesar de que cuando se habla del reino se piensa en el futuro, cuando se verá y se reconocerá de manera plena el dominio de Dios, aún en esa idea Jesús mismo manifestó e indicó que la realización de este reino ya tenía lugar. Y precisamente decimos eso apoyados en lo que Lucas escribió, inspirado por Dios. La frase entre vosotros de ese versículo, la frase que dice entre vosotros, por largos tiempos, así lo entendieron la mayoría de los patriarcas de la iglesia, se ha entendido muchas veces en el sentido de en sus corazones. Cuando él dijo entre vosotros, esa frase a lo largo de la historia de la iglesia, de los patriarcas de la iglesia, se ha llegado a entender en sus corazones. Estoy hablando de un comentario. Esto lo digo yo porque lo he leído en comentarios. Pues estudiamos la Biblia, escudriñamos la palabra, vamos a un diccionario bíblico, hay herramientas. Dios está con nosotros y nos guía, nos ayuda, nos conduce. Amén. La palabra de Dios para todos, la PDT. Permítame buscar aquí y leemos en la palabra de Dios para todos, ¿cómo dice? Mateo capítulo, a Lucas es la cosa, ¿no? Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice: unos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo: el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. ¿Qué tal esa versión? Dios ya reina entre ustedes. Amén. Ok. Sin embargo, decía el comentario bíblico, sin embargo, en algunos, en base a otros contextos, algunos han optado por entenderlo de esa manera, como lo acabamos de leer nosotros en mi Biblia, no es la palabra de Dios para todos. Está entre vosotros, en vuestro medio, otros dicen con vosotros. Esto también incluye en vuestro alcance. Y yo creo que todo esto es valedero, hermano. La palabra vosotros no solamente se refería a los fariseos, sino a quienes se estaba dirigiendo Jesús, a toda la gente que estaba alrededor de ellos. La pregunta surgió de los fariseos, y cuando Jesús responde, no responde necesariamente a los fariseos que le habían hecho esa pregunta, sino que correspondía a toda persona que estaba allí, y allí quizá habían griegos entre el pueblo de Israel. Habían extranjeros,
Porque mucha gente creyó en el Señor. ¿Amén o no amén? Recuerda que hubo una sirofenicia también por allí de la que habla la Escritura. O sea, había mucha gente. ¿Ok? Jesús quería abrir los ojos de los fariseos. La pregunta venía de los fariseos. El comentario dice, Jesús quería abrir los ojos de los fariseos, que el reino de Dios simplemente está entre ellos y todos los demás hombres, a saber, en Él mismo. En este caso, Cristo mismo está entre vosotros. Cristo mismo, Él es el reino. Ha llegado, se ha acercado. Y donde Cristo viene a habitar, allí está el reino. ¿A dónde ha venido a habitar Cristo? En el creyente individual. Efesios 3:17. Efesios capítulo 3, versículo 17. Leamos qué sigue diciendo la Escritura acerca de este tema y podamos comprender. Efesios capítulo 3, versículo 17. Palabra del apóstol Pablo, un fariseo, un ex fariseo, Pablo. En el versículo 17, Efesios 3, 17 dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note lo que dice la Escritura, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Donde habita Cristo, allí ha llegado el reino de Dios. Aleluya, en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo vendré y vendré, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Donde quiera que esté el rey, donde quiera que esté el Señor, allí está su reino. ¿Amén o no amén? ¿Comprende, mi amado? Ahora, si Jesús mandó a los hombres a que se arrepintieran porque el reino de Dios se ha acercado, por ende, y es evidente que nosotros podamos entender qué quiso decir el Señor con arrepiéntanse, porque pudiéramos escuchar eso, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ah, se acercó un reino, pero ¿tenemos que arrepentirnos? ¿Qué es eso? Fue lo que dijo el Señor. El reino de Dios se acercó, por tanto debe haber una condición, algo debe ocurrir, porque el reino de Dios se acercó. Él dijo, arrepentíos. Es así, de esa manera literal, ¿verdad? Como lo dice, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Esa palabra originalmente, hermano, como se escribió en el griego original, para nosotros está en español, y a veces la palabra arrepentíos, esa palabra para nosotros no es muy clara, para la gente no es muy clara. Quizás esa palabra arrepentíos en nuestro entorno no es tan completa como aquí, hermano, en la Escritura tenía la intención de darse a conocer, o Cristo tuvo la intención de darlo a conocer. En ese original como se escribió, así como nosotros hoy quizá lo concebimos, no es tan claro para muchos. Por eso se hace necesario que usted y yo escudriñemos las Escrituras, como dijo el Señor Jesús, escudriñe las Escrituras, escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece, a ustedes les parece que allí tienen vida eterna.
A la gente le parece que la Biblia es la palabra de Dios, sin embargo no quieren ir a la palabra de Dios. La gente jura por Dios en un estrado de juicio para decir la verdad, y jura decir la verdad y nada más que la verdad, y te ponen la Biblia allí. ¿Por qué los magistrados, los servidores públicos, la justicia hará eso? No sé si lo harán aún, pero lo llegaron a hacer. Poner una Biblia y decirle a usted dice la verdad, porque le están diciendo delante de Dios, porque Dios no miente. Dios no es mentiroso. Entonces hágame el favor y me pone la mano aquí delante de Dios y usted lo va a poner delante del santo, del Dios que no miente. Y eso es como si dijera, si usted va a decir mentira, hermano, puso la mano sobre la palabra de Dios, aténgase. Esa es la intención de alguna manera. La gente sabe que la Biblia es la palabra de Dios, sin embargo no quieren venir a ella para ser salvos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren acercarse a mí. ¿Por qué? Porque el pecado está allá adentro y debe haber un arrepentimiento primero. El reino de Dios se ha acercado, ahí estaba, está entre vosotros, era Jesús mismo. Amén, amén. Pero ese reino debe venir principalmente al creyente, a la persona que se arrepiente. Jesús dijo, arrepentíos. En el griego, los que están escribiendo, ahí en Mateo 4:17, ahí es metanoeo, los que escriben. Metanoeo, así como suena, metanoeo. Yo no sé qué pensamiento puede usted tener con respecto de esto, de que yo pueda traerle a usted una palabra como esta que no es común para nosotros, es un lenguaje griego, son palabras griegas, donde originalmente se escribió el Evangelio, pero es necesario llegar a esto, hermano, para poder interpretar y conocer verdaderamente la intención del Señor. La Biblia la encontramos escritas en muchos idiomas. ¿Por qué se encontrará en muchos idiomas? Porque tuvo un inicio. Y si yo aquí leyera en griego, empezando que ni sé, y comenzara a leer en griego aquí, usted quedaría igual. Entonces por eso se tradujo la Biblia al español. Y en el español para nosotros arrepentidos no puede significar gran cosa. Pero en el original, como Cristo lo habló, como lo dijo, muchos lo entendieron y aún así no se arrepintieron. Muchos hoy en día no lo entienden a su manera y quizá por eso no se arrepienten. Quizá muchos cuando entendemos la intención de lo que significa esta palabra, lo hagamos. Y de pronto usted me dirá, pastor, aquí todos somos cristianos, solamente Dios y usted lo sabe. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Jesús dijo, entre nosotros estaban, pero no eran de nosotros. Entonces usted dirá, ¿seré yo maestro? Cada quien examínese si está en la fe o no. Y yo soy el primero. Amén, amén. Porque hoy en día existe la moda del cristianismo. Está de moda ser cristiano. Todo el mundo es cristiano. Todo el mundo cree, pero a su manera. Metanoeo. Escuche lo que dice, hermano, esta palabra en el original. La intención del Señor Jesús allí. Metanoeo significa cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Pensar de otro modo. Ahora bien, esta palabra metanoeo está relacionada con otra palabra muy similar que es metanoia. 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 Yo miré esas dos palabras y el contexto es prácticamente el mismo. Son palabras que se relacionan en el griego.
esta palabra metanoeo, que está relacionada con metanoia, y esta palabra metanoia indica un cambio de idea. Y fíjese que es prácticamente cambiar de opinión, pensar de otro modo. Ahora, metanoia dice cambio de idea. Escuche lo que añade también metanoia, que es con metanoeo, tienen una relación muy, muy similar, es decir, prácticamente lo mismo. Una tristeza es una tristeza, estamos hablando de arrepentimiento, es una tristeza piadosa. Así lo encontré en el diccionario, una tristeza piadosa, pero quise añadir un significado a esa palabra piadosa, quizá para que nos sea más claro. La palabra piadosa significa una forma sincera de darnos cuenta de que nuestras acciones han ofendido a Dios. Alguien piadoso es ese. Alguien que tiene una sinceridad, que sinceramente se ha dado cuenta de que con sus acciones ha ofendido a Dios. Eso es tener una forma piadosa. Entonces, cuando se habla de arrepentimiento, metanoeo, que junto con metanoia indican un cambio de opinión, un pensar de otro modo, un cambio de idea, significa también una tristeza piadosa. ¿Por qué? Por la incredulidad y por el pecado. ¿De qué se debía arrepentir la gente a la cual Jesús le comenzó a predicar? Según San Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿De qué? Del pecado inherente, con el que todo ser humano, sea quien sea éste, nace. Porque por un solo hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión verdadera con Dios, de la verdadera fe con Dios. La gente que anda en sus pecados no ha reconocido el sacrificio de Cristo, que es la provisión de Dios mismo para nosotros. El que no anda en esa fe, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha cambiado de opinión con respecto al pecado, no ha cambiado su modo de pensar con respecto al pecado, no ha cambiado de idea con respecto al pecado. No hay tristeza piadosa por la incredulidad que tiene en Dios y por el pecado, y un alejamiento de esas cosas del pecado, y no se dirige y acude a Dios y al evangelio de Cristo. Ese no cree en Dios, aunque diga que cree. Pues el diablo también cree. ¿No ve que el diablo era un ángel y Dios lo creó ángel antes de que se hiciera diablo? Entonces él cree. La diferencia es que no le cree, porque él pecó y él no se arrepintió. Arrepentimiento significa cambiar de opinión, pensar de otro modo en cuanto al pecado. La gente que no reconoce eso es la gente que dice: no, pero yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien, y yo voy a la iglesia, y yo escucho coritos, y escucho, y yo oro allá con todos. Pero la persona sigue en su pecado, no ha cambiado de parecer, no ha cambiado de opinión. Para él su vida es normal. Yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo. Entonces no hay arrepentimiento, porque arrepentimiento es cuando yo cambio de idea, de pensamiento, y digo: Señor, sí, yo soy pecador, toda mi vida es pecado, perdóname. ¿Y cuándo evidencio eso? De que yo he tenido una forma de pensar distinta, un cambio de opinión, un cambio de idea. Cuando ya no me ven pecando adrede como antes lo hacía. Yo cambié de opinión en cuanto al pecado. ¿Y cómo sé que yo es pecado? Dios me dio su espíritu y Él me convence de pecado. Dios me dio su espíritu y Él me lleva a la Biblia y me lleva a eso. Y le voy a decir algo: pecado comienza por el hecho de que Cristo vino a morir por los pecadores
para salvarlos y yo no creo en Él. Y entonces me condeno a mí mismo. San Juan 3:16. Desde allí comenzamos a tener pecado. Es más, aquí está. Leámoslo desde el 17, mejor. El 3:16 ya lo conocemos. San Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no lo envió a eso. Sino para que el mundo, ¿y quién es el mundo? Toda la gente de este globo terráqueo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero vuelvo y le digo, no se trata de decir, no, yo creo que Él murió en la cruz. No es esa clase de creer o clase de fe. Es la fe que yo demuestro con un arrepentimiento, un cambio de pensamiento, un cambio de opinión, un cambio de idea que me ha llevado a apartarme de la incredulidad, apartarme del pecado, apartarme, alejarme de esas cosas y dirigirme a Dios y al Evangelio de Cristo y seguirlo. ¿Comprendió ahora qué es arrepentimiento? ¿Sí comprendemos? Yo le digo esto, mi amado, porque hay mucha gente en la iglesia no comprendiendo esto. Y están dentro de las iglesias. Ahora bien, metanoeo y metanoia es diferente a otra palabrita aquí que también es bastante. Dice metamellomai, ese yo con doble L, o elle que llaman, ¿no? Metamellomai, así es. Fíjese usted, esa palabra metamellomai, que hace parte del griego también, mucha gente lo confunde con arrepentimiento. Metamellomai, esa es una palabra que nosotros quizás yo ni la había escuchado, le confieso. Usted, yo creo que menos. Pero esa palabra la conocemos nosotros en nuestro hablar. Esa palabra significa remordimiento. Esa palabra significa lamentarse. Entristecerse, pero a manera de remordimiento. ¿Qué es un remordimiento? Yo aquí rescaté un poco de ese significado y dice, remordimiento es solo un sentimiento de pesar que deja una intranquilidad por algo que se realizó mal. Un remordimiento. Y así hay mucha gente con remordimiento. Llegan al Señor con remordimiento. Y parecen que fueran arrepentidos, pero realmente no. Y ahí es donde Jesús dice, estaban entre nosotros, no eran de nosotros. ¿Cuál es el caso? Muy conocido por nosotros. Mateo 27:3. Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo capítulo 27, versículo 3 le dije, ¿verdad? 27:3. ¿Llegaron? Yo no, espérenme un momento. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Judas se arrepintió. Mire, ahí dice, él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y mire lo que dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá usted.
Eso dijeron los religiosos en aquel tiempo. Metamellomai es la actitud que surgió de Judas Iscariote. Remordimiento. En la PDT, déjeme buscar aquí, Mateo 27 le dije, ¿verdad? Mateo 27, versículo 3. Vamos a leerlo en varias, inclusive. Aquí tengo varias versiones. La PDT dice: entonces cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho, así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes. Fíjense, eran líderes religiosos. A ver, la Biblia de las Américas dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Déjeme leer otra por aquí. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Sabe? Hay gente que dice: Dios mío, perdóname. Y yo lo digo porque yo mismo lo dije. Yo viví remordido como un año. Pero la gracia de Dios estaba ahí conmigo a pesar de eso. Y había ahí un impulso de Dios y leer las escrituras y Dios me hablaba y me congregaba y cantaba: poderoso, santo Dios. Y me encantaba la música. Pero yo vivía en remordimiento. Hasta que entendí que no es remordimiento, sino arrepentimiento. Y arrepentimiento exige un cambio de mente, un cambio de idea. Amén. Cuando hay arrepentimiento, entonces la fe verdadera viene y naces de nuevo. ¿Sabe? Después de que Dios viene a mi vida, después de ese año, casi un año, viene y Dios me hace nacer de nuevo, mi pensamiento cambió, hermano. Y ya no fui capaz de pecar como lo hacía. ¿Luchas con el pecado? Claro que sí. Pero nunca se convierte en una excusa tus luchas para decir: no, es que somos débiles. Porque muchos lo dicen: no, es que somos humanos, todavía estamos aquí. Y lo hacemos con el mero pretexto de no negarse, de no apartarse, de no reconocer verdaderamente, hermano, su necesidad de Dios y la necesidad de arrepentirse y apartarse, alejarse de esas cosas y dirigirse a Dios en humillación, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo, a Él y su evangelio. Tanto más cuando la misma Biblia dice que Él mismo, el querer como el hacer, lo trae. Así que piense bien, pensemos bien hoy: arrepentimiento o remordimiento. Ok. En el Nuevo Testamento se aplica habitualmente esa palabra arrepentimiento al pecado contra Dios. Habitualmente, arrepentimiento es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento contra Dios. En el Antiguo Testamento también, de hecho. Mejoren sus caminos, decía Jeremías al pueblo de Israel, hablando de parte de Dios. Mejoren sus caminos. Pero fíjese que también esta palabra arrepentimiento, que habitualmente es relacionada hacia el pecado contra Dios, también se aplica hacia el pecado contra el prójimo.
Y para eso vamos a mirar Lucas 17, precisamente. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. San Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos. ¿Qué dice? Miren por ustedes mismos. Miren, fíjense, por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Lo leyó? Lucas 17, versículo 3 le dije. 3 y 4. Leamos el 4. Y si 7 veces al día peca contra ti, ¿quién? Mi hermano. Y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces no nos cansamos de eso, no? Y decimos, no, ya vuelve de serio. 7 veces en este día usted y perdone, y perdóneme, y perdóneme. Perdónelo, hermano, perdónelo. A lo mejor lo que está es remordido, no se ha arrepentido realmente. Oiga, sería el colmo, ¿no? Hoy domingo usted, perdón, pastor, perdóneme. Al rato, perdóneme. A las 7 de la noche me llame, pastor, ¿cómo está? Pastor, perdóneme porque yo le digo, lo perdono, lo perdono, lo perdono. Yo debo hacer ese perdón y debe ser genuino. Porque si yo no perdono, entonces el decirle lo perdono estoy siendo hipócrita. Yo debo asegurarme de perdonarlo de verdad. Ojo, porque hay muchos por ahí que dicen perdonar y no perdonan. Por ahí hay muchos que no han perdonado. Miren por ustedes mismos, miren. Asegúrese de haber perdonado de verdad. ¿Alguien te ha hecho daño? Asegúrese, doble las rodillas a Dios y asegúrese. Es más, a veces ni daños nos hacen. Nosotros nos inventamos películas. Salimos cargados con la gente. Hay que arrepentirse de eso, hermano. Y con esa carga pecamos y añadimos un pecado y otro, porque ya comenzamos a chismosear y a hablar de otra persona, con otra persona. Y el hermano, no, es que el hermano me cae gordo, aunque está flaco, no. Esto es jocoso, pero es serio. En cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todos los hombres, con todos. Y todos son todos, aun los que se han constituido en tus enemigos. Amén, amén. Aquí en la PDT vamos a ver qué nos dice otra versión. Leamos qué nos dice, por ejemplo, la PDT dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Escuche, ese reprende tampoco se dice uno en contra del hermano, ¿no? Te reprendo. O ir a regañarlo, usted pecador, que no sé qué. Porque algunas personas creen que ese reprende es como coger. No, hermano. Porque la misma Biblia dice que si alguien ha pecado, vayamos a él y con mansedumbre lo levantemos. Hermano, pecaste. Y eso está mal. Al hermano que peca debemos amarlo. No amamos el pecado, lo amamos a él y le decimos, yo no apruebo lo que hiciste, estuvo mal. Y eso es reprender con mansedumbre. Hazlo con mansedumbre, restáuralo, porque quizá mañana te toque a ti. Restáuralo con espíritu manso. Nosotros no estamos, hermano, para condenar a nadie. Pues la Biblia dice que Cristo no vino a condenar, Él vino a salvar. El que no cree se está condenando a sí mismo por su pecado que no quiere soltar. Yo no debo condenar a nadie. Si usted peca, yo no soy quien para condenarlo. Pero sí puedo ser quien para, por lo menos, usar
ese término reprenderlo de la manera como le dije, o usar el término que dice juzgar. Juzgar a manera de demostrarle o mostrarle el buen juicio. Algunas personas creen que juzgar es también como condenar. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y ese juzgar, yo puedo juzgar a alguien que peque y decirle, hiciste mal, estás mal. Y juzgo con justo juicio, y el justo juicio es la palabra. No se lo voy a decir porque a mí me parece, no, sino porque la Escritura lo dice, la palabra lo dice. Amén. Y dice, y si está dispuesto a cambiar, o sea, ¿qué es eso? Arrepentirse, cambiar de opinión, de pensamiento. Dice, perdónalo. Y si no, pues seguirá atado. Porque no reconoce su pecado. Si alguien ha pecado, alguien ha ofendido, alguien ha hecho, dice la Biblia inclusive, llámelo y dígale. Y si no reconoce su pecado y sigue lo mismo, llame a testigos. ¿Sí? Llega al punto inclusive y dice, y si siguen lo mismo y haciendo su desorden, despáchelo fuera de la iglesia. Porque si es alguien que está haciendo daño, mucho daño, y no se quiere arrepentir, así dice la Biblia. Si tu hermano te hace algo malo 7 veces en un día y viene 7 veces y te dice, lo lamento, perdóname, perdónalo. Perdónalo. Pero lo dice. Es que hay gente que ni siquiera dice, perdónme. Sí, yo no lo dice, no lo reconoce. Pero si alguien dice, perdóneme, dice, perdónalo. ¿Por qué no lo vas a perdonar? Ese dicho por ahí, que te perdone Dios. Arrepiéntase. ¿Quién se cree usted? Igualado. Si el Dios eterno me perdona a mí, ¿quién es usted para no perdonarme? Si me perdonó el Dios eterno, el que es santo, ¿quién es usted? Otro pecador como yo. No sé, igualado. Sí, porque el que dice que te perdone Dios, ¿qué es más que Dios? ¿Y quién será el que dice eso? Pues el que no tiene a Dios en su corazón, hermano. El que no es salvo, tiene su pecado ahí. Su arrogancia, su orgullo, su soberbia. Si su hermano le dice perdóneme, usted debe aceptar ese perdón. Y háblelo, dígalo. Hay gente que ni siquiera habla, uno le dice perdóneme y se quedan callados y no dicen nada. Arrogante, orgulloso. Así te hayan ofendido, dígale, te perdono. ¿Cómo cuesta pedir perdón, hermano? Y arrepentirse. Tengo tiempo todavía. En algunos casos el pecado del que uno no se arrepiente se menciona aparte. Se menciona. Hay ejemplos que uno encuentra en la Biblia como, valga la redundancia, como por ejemplo Hechos 8:22. Yo rescaté unas escrituras y de hecho, ¿de qué más le voy a hablar a usted sino de la Biblia? Romanos 8:22. Hecho está, ya la embarré, me equivoqué. Hecho está, Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículo 22. Perdóneme pues, perdóneme. Ya va una. Faltan 6 para el día. Versículo 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado ese pensamiento de tu corazón. Versículo 23,
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Fueron las palabras de Pedro para un tal Simón, que pretendió ofrecerle dinero a Pedro por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que hoy en día hay gente que hace eso? Pacte por la unción. Venga aquí, pase. ¿Cuántos quieren pactar por la unción? La unción es el poder de Dios. Ni se compra ni se vende, hermano. El poder de Dios para salvarnos, el poder de Dios para su gracia, es gratis, es de amor, su amor para con nosotros. De gracia se recibe. No se compran los favores de Dios, ni Dios los está vendiendo. Venid a las aguas, bebed, comed gratuitamente, comprad sin dinero. Una manera como Dios habló a través del profeta Isaías, creo, capítulo 55, si mal no estoy. No se compra ni se vende, hermano. Venga y traiga una ofrenda para que oremos. Las oraciones no se cobran. Y mucho menos porque necesito ser sano y alguien tiene un don de sanidad. Algunos han hablado de eso como simonía, que pretendió comprar el poder de Dios. Y Pedro le dijo, lleno del Espíritu Santo, ¿sabe? En lo que te veo es que estás en hiel de amargura y prisión de maldad. Arrepiéntete por si quizá, y ruega a Dios por si quizá te sea perdonado. Ahí está la palabra, esta maldad. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. En 2 Corintios 12:21, yo no voy a terminar hoy. Yo voy a terminar el próximo domingo con este tema. Y quizás se vaya un domingo más. Pero no tenemos afán, ¿verdad? 2 Corintios 12:21. Aquí lo importante es aprender, hermano. Y comprender verdaderamente lo que significa un verdadero arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 12, versículo 21. Tengo aquí. Y dice la escritura: temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Y aquí está como especificado lo que les decía ahora. En algunos casos el pecado del que uno se arrepiente se menciona aparte. Y dice el apóstol: y no se han arrepentido de la impureza, de la fornicación y de la lujuria que han cometido. Algunos dicen lascivia, relaciones sexuales prohibidas, y no se han arrepentido. En Apocalipsis 9:21 también podemos ver esas circunstancias. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21. Y yo creo que ahí voy a terminar. Apocalipsis capítulo 9, versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Y súmele a eso cualquier otra cosa, ni de su chisme, ni de su idolatría, ni de su pornografía, ni de su ira, ni de su orgullo, ni de qué más. Súmele cualquier cosa. Calumnias, pereza. ¿Sabe que la pereza también es pecado? Eso dicen, ¿no? Pero muchos dicen, pues como es madre hay que respetarla, dicen.
Y de eso también hay que arrepentirse, ¿no? De ese dicho, mal dicho, que muchos manejan. Eso es como el que dice, el pecado, la ley se hizo para violarla. ¿Usted ha escuchado que hay gente que dice también ese dicho? Y hablan una verdad, hermano. Y ahí es donde se cumple que por la ley nadie puede ser salvo, porque la ley nadie la puede cumplir. Y la ley es buena. No matarás, no robarás, no codiciarás. La ley es buena, pero el malo soy yo. La ley en sí no te puede salvar. Hay unos que dicen ignorantemente, la ley se hizo para violarla. Y es que así habla el pecado. Precisamente por eso nadie es salvo por decir que cumple los mandamientos de la ley de Dios, porque nadie lo cumple. La salvación es por gracia, y la gracia es, ahí envío a mi hijo para que muera por ti, arrepiéntete de tu pecado, cree en él y yo te salvo. Pero cree de verdad, porque tú no me vas a engañar diciendo que crees. Tú puedes engañar al pastor y estar ahí en la iglesia y el pastor cree que estás arrepentido. Eso sí lo engaña, porque el pastor debe tener al menos discernimiento y saber. Hay mucha gente que está y no es. A ver, yo miro por acá. Yo supe en iglesias de gente que estaba y no era. Pero ahí estaban. Pastor, yo no sé. Yo creo que con esto, con esta enseñanza, Dios nos está hablando claro. Vamos a dejar allí.